Hay algo que se escucha todos los días en Estados Unidos. Personas que dicen cosas como, este país está cada vez peor. Aquí todo es trabajo y estrés. Antes todo era mejor. Pero ocurre algo curioso. Esas mismas personas siguen viviendo aquí durante años, incluso décadas. Entonces aparece la pregunta incómoda, si todo es tan malo, ¿por qué no se van? Hoy vamos a analizar este fenómeno desde varias perspectivas: biología, psicología, evolución, cultura, redes sociales y filosofía. Vamos a entender cómo funciona el cerebro humano frente al cambio, por qué muchas personas desarrollan una relación contradictoria con el lugar donde viven, y cómo la queja constante puede convertirse en una forma de adaptación emocional. Al final del video vas a entender algo importante. No todas las quejas son deseo de irse. Muchas veces son solo una forma de sobrevivir psicológicamente dentro del sistema. Este tipo de análisis es lo que hacemos en Vivencias, donde hablamos de la realidad humana sin romantizarla. Si te interesa este tipo de contenido, comparte el video, comenta tu opinión y suscríbete al canal. Capítulo 1. La biología del miedo al cambio. El cerebro humano está diseñado para sobrevivir, no para aventurarse innecesariamente. Esto significa que cualquier cambio grande, mudarse de país, cambiar de trabajo, empezar desde cero, activa sistemas de alerta en el cerebro. El cerebro interpreta lo desconocido como potencial peligro. En la neurociencia, una región clave en este proceso es la amígdala cerebral, que detecta amenazas y genera respuestas emocionales como ansiedad o miedo. Cuando una persona piensa en dejar el país donde vive, aunque se queje constantemente, el cerebro empieza a evaluar riesgos: perder estabilidad económica, perder redes sociales, no adaptarse al nuevo lugar, fracasar en el intento. El resultado es un conflicto interno. Por un lado, la persona se siente frustrada con su entorno. Por otro lado, su biología le dice, quédate donde ya sabes sobrevivir. Desde la perspectiva evolutiva, esto tiene sentido. Durante miles de años, abandonar el territorio conocido podía significar muerte por hambre, depredadores o conflicto con otros grupos. El cerebro humano heredó esa lógica. Por eso muchas personas prefieren quejarse del lugar donde viven antes que enfrentarse al riesgo de empezar de nuevo. Cita filosófica: el hombre teme más al cambio que a la desgracia. Niccolò Machiavelli, ejemplo cotidiano. Una persona puede quejarse de su trabajo durante años, pero aún así, no renunciar porque el miedo a la incertidumbre es mayor que el malestar actual. Solución aplicable. Antes de tomar decisiones grandes, es importante diferenciar entre frustración momentánea y deseo real de cambio. Capítulo 2. La psicología de la adaptación humana. Los humanos tenemos una capacidad extraordinaria: adaptarnos a casi cualquier entorno, incluso a entornos que no nos gustan. Este fenómeno se conoce en psicología como adaptación hedónica. Significa que con el tiempo, las personas se acostumbran a las circunstancias de su vida, tanto buenas como malas. Por ejemplo, alguien puede quejarse del tráfico, del costo de vida o del ritmo laboral en Estados Unidos. Pero después de años, ese estilo de vida se convierte en su normalidad. Salir de esa normalidad implica romper hábitos profundamente arraigados: trabajo, idioma, rutina diaria, amistades, oportunidades económicas. El cerebro humano valora mucho la estabilidad. Aunque las personas critiquen el sistema, muchas reconocen internamente que les ofrece oportunidades difíciles de encontrar en otros lugares. Por eso aparece una contradicción psicológica. La persona critica el sistema, pero al mismo tiempo depende de él. Cita filosófica: el ser humano se acostumbra a todo, incluso a lo que dice odiar. Fyodor Dostoyevsky. Ejemplo cotidiano. Un inmigrante puede quejarse constantemente del ritmo de trabajo en Estados Unidos, pero al mismo tiempo sabe que ese mismo ritmo le permite enviar dinero a su familia o construir una vida estable. Solución aplicable: identificar si la queja es solo una forma de liberar estrés o si realmente refleja un deseo profundo de cambiar de entorno. Capítulo 3. Redes sociales y la cultura de la queja. Las redes sociales han amplificado algo que siempre ha existido: la cultura de la queja pública. En Internet, quejarse genera atención, comentarios, debates, reacciones. Pero muchas veces esas quejas no reflejan una intención real de abandonar el sistema, sino simplemente una forma de expresar frustración. Las redes sociales también crean una ilusión peligrosa: comparación constante. Personas viendo videos de otros países, otras culturas o estilos de vida aparentemente más tranquilos. Pero lo que se ve en redes es solo una parte de la realidad.
Nadie publica sus problemas económicos, sus dificultades migratorias, sus fracasos personales. Cita filosófica: la comparación es el origen de gran parte de la infelicidad humana. Søren Kierkegaard, ejemplo cotidiano. Una persona puede ver videos de vida relajada en otros países y pensar que todo es mejor allí, ignorando factores como salarios, estabilidad económica o acceso a oportunidades. Solución aplicable: consumir información con pensamiento crítico y entender que las redes sociales muestran versiones editadas de la realidad. Capítulo 4. El factor económico que pocos admiten. Estados Unidos sigue siendo una de las economías más grandes del planeta. Eso significa acceso a oportunidades laborales, negocios, tecnología y movilidad económica. Incluso personas que critican el sistema reconocen algo importante: el potencial económico del país. Muchas veces las quejas se relacionan con estrés, ritmo laboral o costo de vida, pero al mismo tiempo las personas saben que abandonar ese sistema puede significar perder oportunidades. Esto crea un fenómeno psicológico interesante: crítica externa, pero dependencia interna. Cita filosófica: el dinero no es todo, pero cambia casi todo. Voltaire, ejemplo cotidiano. Personas que dicen que preferirían vivir en un lugar más tranquilo, pero al mismo tiempo reconocen que los ingresos y oportunidades laborales serían mucho menores. Solución aplicable: tomar decisiones basadas en un análisis realista entre calidad de vida y estabilidad económica. Capítulo 5. La identidad migratoria. Para muchos inmigrantes, Estados Unidos no es solo un lugar donde viven, es parte de su identidad. Representa sacrificio, esfuerzo y años de trabajo duro. Abandonarlo puede sentirse como renunciar a todo ese esfuerzo. Por eso muchas personas desarrollan una relación compleja con el país. Pueden criticarlo, frustrarse con él, pero también sentir que forma parte de su historia personal. Cita filosófica: el hogar no siempre es donde nacemos, sino donde construimos nuestra vida. Marcus Aurelius, ejemplo cotidiano. Alguien que llegó con poco dinero, trabajó durante años y logró estabilidad, puede sentirse emocionalmente ligado al lugar, incluso si critica muchos aspectos del sistema. Solución aplicable: reconocer que la identidad personal puede evolucionar sin necesidad de negar el pasado ni el esfuerzo realizado. Capítulo 6. Quejarse también es una forma de sobrevivir. Las quejas no siempre significan odio real hacia un lugar. A veces son simplemente una válvula de escape emocional. El ser humano necesita expresar frustración. Hablar de problemas, criticar el sistema o cuestionar el entorno puede ayudar a procesar el estrés. En cierto sentido, quejarse es una forma de adaptación. La persona sigue funcionando dentro del sistema, pero necesita liberar presión emocional. Cita filosófica: no vemos el mundo como es, sino como somos. Anaïs Nin, ejemplo cotidiano. Después de una semana difícil de trabajo, alguien puede decir: este país es una locura, pero al día siguiente sigue con su rutina porque, en el fondo, ha aprendido a navegar ese sistema. Solución aplicable: diferenciar entre quejas momentáneas y problemas estructurales que realmente requieren cambios en la vida. Esperar la ciudadanía para irse: seguridad, estrategia y contradicción. Existe otro fenómeno bastante común entre muchos inmigrantes en Estados Unidos. Personas que durante años dicen que no quieren vivir aquí, que el país no les gusta, que el sistema es duro o que planean irse, pero aún así toman una decisión estratégica muy clara: esperar hasta obtener la ciudadanía estadounidense antes de irse. Este comportamiento tiene una lógica racional. La ciudadanía en United States ofrece algo que pocas nacionalidades en el mundo ofrecen: seguridad permanente de regreso. Una persona con ciudadanía puede vivir fuera del país, trabajar en otro lugar, intentar nuevos proyectos en otro país, y aún así saber que siempre puede regresar. Eso crea una especie de seguro migratorio de por vida. Desde el punto de vista estratégico, es una decisión inteligente. Si alguien quiere experimentar vivir en otro país, hacerlo con un pasaporte fuerte y con la posibilidad de regresar a una de las economías más grandes del mundo es una ventaja enorme. Pero aquí aparece una contradicción interesante. Muchas personas critican constantemente el país mientras esperan pacientemente durante años el proceso para convertirse en ciudadanos. Esto revela algo sobre la naturaleza humana. Las palabras muchas veces dicen una cosa, pero las decisiones revelan otra. Si alguien realmente pensara que un país es completamente negativo, probablemente no invertiría años de su vida esperando obtener su ciudadanía. Aquí es donde aparece el elemento de hipocresía o contradicción humana.
no necesariamente en un sentido moral absoluto, sino en el sentido de que el discurso público no siempre coincide con las decisiones reales. Cita filosófica: los hombres dicen una cosa y hacen otra. Niccolò Machiavelli en la práctica. Lo que muchas personas hacen es construir una red de seguridad global. Obtienen la ciudadanía estadounidense, luego exploran otros países. Y si las cosas no funcionan, siempre tienen la opción de regresar. Ejemplo cotidiano: personas que dicen durante años que quieren irse del país, pero cuando finalmente obtienen la ciudadanía, solo entonces comienzan a considerar seriamente mudarse a otro lugar. No antes. Esto muestra que, más allá de las críticas, existe un reconocimiento implícito de algo importante. La ciudadanía estadounidense sigue siendo una herramienta poderosa de movilidad y seguridad global. Solución o reflexión aplicable. La honestidad intelectual consiste en reconocer algo simple. Está bien tener críticas hacia un país, pero también es importante reconocer las ventajas reales que ese mismo país ofrece. Porque al final, las decisiones que tomamos revelan mucho más que las quejas que repetimos. Mi opinión personal. Después de vivir más de 10 años en Estados Unidos, mi perspectiva es bastante clara. Yo escucho a muchas personas quejarse constantemente del país, del sistema, del trabajo, del ritmo de vida, del costo de las cosas, pero mi experiencia personal ha sido diferente. Yo veo a Estados Unidos como un país extremadamente diverso, donde literalmente puedes encontrar de todo: culturas distintas, oportunidades diferentes, ciudades completamente únicas y estilos de vida que no existen en muchos otros lugares del mundo. Puedes vivir en ciudades enormes, pueblos tranquilos, zonas rurales, comunidades culturales específicas o lugares donde conviven personas de casi todos los países del planeta. Eso, desde mi punto de vista, es algo extraordinario, porque la diversidad no es solo cultural, también es económica, profesional y social. En este país puedes encontrar oportunidades laborales, educación avanzada, tecnología de punta, negocios, arte, ciencia y millones de actividades que en muchos otros lugares simplemente no existen al mismo nivel. Eso no significa que el país sea perfecto. Ningún país lo es. Estados Unidos tiene problemas reales: desigualdad, estrés laboral, costo de vida alto en algunas ciudades, problemas políticos, pero también tiene algo que muchos críticos ignoran: una enorme capacidad de ofrecer oportunidades a quienes realmente quieren construir algo. Desde mi forma de pensar, muchas personas que se quejan constantemente no están realmente criticando el país, están expresando frustraciones personales. Porque al final, si alguien realmente estuviera convencido de que el país es terrible, tendría la opción de irse. Pero la realidad es que muchos no se van, y eso también dice algo. Dice que, a pesar de las críticas, este país sigue ofreciendo cosas que en otros lugares son más difíciles de encontrar. Después de 10 años aquí, mi conclusión es sencilla: Estados Unidos no es perfecto, pero es un lugar donde puedes hacer muchas cosas, conocer personas de todo el mundo, crecer profesionalmente y vivir experiencias que en muchos lugares simplemente no existen. Por eso yo siempre intento ver la realidad completa, ni romantizar el país, ni demonizarlo. Simplemente entenderlo. Conclusión. Hoy analizamos un fenómeno que se repite constantemente. Personas que viven en Estados Unidos se quejan del país, pero nunca se van. Lo analizamos desde varias perspectivas para entenderlo de verdad. Primero hablamos de biología y cómo el cerebro humano está programado para evitar cambios grandes y preferir la estabilidad antes que la incertidumbre. Luego vimos la psicología de la adaptación, donde las personas pueden acostumbrarse a casi cualquier sistema, incluso a uno del que se quejan constantemente. También analizamos el papel de las redes sociales, que muchas veces amplifican la cultura de la queja y crean comparaciones irreales con otros países o estilos de vida. Exploramos el factor económico, donde muchas personas reconocen que, a pesar del estrés o las dificultades, Estados Unidos sigue siendo uno de los lugares con más oportunidades económicas del planeta. Después hablamos de la identidad migratoria, donde para muchos inmigrantes este país representa años de sacrificio, trabajo duro y construcción personal. Y también entendimos algo importante, que quejarse a veces es simplemente una forma humana de liberar presión emocional dentro del sistema donde vivimos. Finalmente compartí mi perspectiva personal después de vivir 10 años en este país. Un país que, con todos sus problemas, también es uno de los lugares más diversos del planeta, donde conviven culturas, oportunidades, ideas y estilos de vida diferentes.
Un país donde puedes encontrar prácticamente de todo: trabajo, educación, tecnología, arte, ciencia, entretenimiento y millones de experiencias distintas dependiendo de cómo quieras construir tu vida. Estados Unidos no es perfecto, ningún país lo es, pero tampoco es la caricatura negativa que muchas veces se repite en conversaciones o redes sociales. Como en todo en la vida, la realidad es más compleja que la queja fácil. En Vivencias intentamos analizar el mundo con una mirada crítica, escéptica y realista, sin romantizar nada pero tampoco cayendo en simplificaciones. Si este análisis te hizo pensar, comenta tu opinión, comparte este video y contribuye al debate, porque entender la naturaleza humana también es entender por qué tomamos las decisiones que tomamos. Y si quieres más contenido fuerte, real y claro, suscríbete al canal. Esto es Vivencias.